Buenos días a todos. Esta presentación es una presentación muy simple, una plática muy breve, que va de alguna manera al principio, sobre todo la primera parte, va a ser un poco redundante con lo que Juan Carlos acaba de explicar de CITES, y esto es algo que realmente Fabio estaba programado para darla y él muy amablemente me cedió la iniciativa y lo hicimos juntos. Yo lo voy a presentar. Entonces, esto habla sobre las medidas de manejo de tiburón en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero y cómo esto se puede utilizar para hacer una determinación de obtención legal de tiburones en CITES. Como ya saben todos, CITES tiene 40 años y es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. Mucha gente, sobre todo la gente que es nueva a CITES, bueno, ¿amenazadas de qué? Amenazadas de su supervivencia, ¿no? Entonces yo lo puse ahí, no está en el texto de CITES, pero es importante recordar que cuando se habla de especies amenazadas, es amenaza de que se amenace su supervivencia, que dejen de existir, que se vuelvan especies extintas. Esta convención reglamenta el comercio de animales y plantas para tratar de asegurarse que el comercio no cause que estas especies dejen de existir. Y eso es el principio más importante, ¿no? O sea, es como mencionaba al final de su plática Juan Carlos, al final de cuentas todo lo de CITES es para intentar que el comercio no cause la extinción de las especies o que las ponga en peligro de extinción. CITES trabaja principalmente con dos apéndices. El apéndice 1 es la prohibición total del comercio internacional, no local, internacional, de una especie, incluyendo no solo el organismo completo, sino cualquier parte de ellos o derivados, productos. Y este es el más restringente, el más prohibitivo, pero el número de especies que están en ese apéndice es muy bajo. Ningún tiburón, como vamos a ver, está en el apéndice 1. El apéndice 2, que es el más numeroso en cuanto a número de especies, en este apéndice sí tiene un control y un seguimiento muy estrictos, o se deben tener un control y un seguimiento muy estrictos del comercio internacional, una vez más, incluyendo las partes y productos de cada una de las especies. En el apéndice 2, pues, de CITES, la parte que exporta, y esta es la parte importante, la parte que exporta debe de emitir un permiso de exportación. Y CITES dice que este permiso únicamente se concederá una vez que se satisfagan ciertos requisitos. El primero de ellos es el que una autoridad científica del país que está exportando o del estado o de la entidad que está exportando haya manifestado que esa exportación, ese comercio, no perjudicará la supervivencia de las especies. Y esto en el texto parece muy simple, pero en la realidad es algo muy poderoso, que puede llegar a ser muy poderoso, porque si se implementa de una manera adecuada, se garantiza que la aleta o el pedazo del tronco de tiburón o cualquier derivado de producto del tiburón, existe tras de esa exportación un estudio en el que se ha evaluado la población, se ha evaluado el stock y se sabe que el stock está siendo explotado de una manera sustentable, de una manera adecuada, y que el que se continúe explotando no va a poner en perjuicio a esa población. Y eso es muy importante. Ahora, cuando esto realmente se implementa o no, ya es arena de otro costal, como decimos en México. Pero existe pues en el texto de CITES que esto es lo que debe suceder. La segunda parte es que tiene que haber una autoridad administrativa de la misma entidad, del mismo estado que está exportando, que haya verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente de dicho estado, es decir, que sea una adquisición o obtención legal. Y esto también tiene implicaciones bastante fuertes. Existe otro requisito que no aplica mucho, no tiene mucho que ver con tiburones, que habla sobre las exportaciones de organismos vivos, que se tiene que asegurar que esa exportación se haga de una manera en la cual no se dañe, no se deteriore, no se hiera a los organismos y que sea de una manera más o menos
pues lo menos molesta para los organismos, porque existen grandes comercios de peces vivos de acuario, por ejemplo, o aves vivas, especies exóticas, que se comercian internacionalmente vivos y que a veces van en unas condiciones de manejo y de transporte que llegan a la mitad muertos, ¿no? Entonces, a eso va enfocado este último párrafo. Ya no está funcionando. Es este último párrafo. Ahora, del apéndice 2 de CITES, también existe el tema de las introducciones del mar, que es un tema que finalmente se resolvió el año pasado, después de años y años de estar debatiendo, y dice que los estados de introducción, exportación o importación, antes de expedir permisos, deben tener en cuenta si el espécimen fue adquirido de una manera que vaya acorde con las medidas aplicables con arreglo al derecho internacional para la conservación y la ordenación de los recursos marinos vivos, incluidas las previstas en cualquier otro tratado, convención o acuerdo que incluya medidas para la conservación y la ordenación de las especies marinas que se trate. Entonces, quiere decir que el comercio, además de cumplir con leyes internas, tiene que cumplir con cualquier otra ley internacional que exista y que no vaya en contravención de ella. Entonces, le está dando el lugar a legislación de otro tipo, de otras convenciones, de otros tratados internacionales que se tiene que respetar. Y también mediante cualquier actividad de pesca ilegal. La pesca no puede ser ilegal. Y aquí es donde entran las OROPs. Realmente, aunque aquí no aparece de manera muy explícita, esto realmente lo que está diciendo es que se tiene que respetar cualquier medida que una organización regional de ordenamiento pesquero tenga vigente. Eso se tiene que tomar en consideración para determinar que esa introducción sea legal. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las especies del apéndice 1 de tiburones que tienen prohibido comercio internacional. No existe ningún tiburón, solo existen peces sierra que son parientes de los tiburones, son rayas, la familia Pristidae, con 2 géneros y fueron aprobados para apéndice 1 en 2006. Es un total de 7 especies a nivel mundial y son importantes porque se comercializa también su aleta y el rostro, que es la parte de aquí, que es lo que se llama en español el serrucho. Ahora esto está internacionalmente prohibido. En el especies de tiburones apéndice 2 tenemos un total de 3, 6, 8 especies. En el año 2002, las 2 primeras especies que entraron fueron el tiburón peregrino y el tiburón ballena. En el 2004, el tiburón blanco, y en la última COP, en el 2012, entró el marrajo sardinero, el tiburón oceánico de puntas blancas y los tiburones martillo de 3 especies. Ahora, lo que vamos a enfocarnos en el resto de la plática de las OROPs es estas 4 especies que son las que más frecuentemente se pueden pescar en actividades de organizaciones regionales de ordenamiento pesquero de atunes, que es a lo que en esta plática estamos enfocados. Las otras especies es muy raro que sean capturadas por artes que tienen que ver con la pesca de atún. Las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, o OROPs en español, que son las RFMOs en inglés, de atún, son 5. Son la Comisión de la Conservación del Atún de Aleta Azul del Sur, la CIAT, que es la Convención Interamericana del Atún Tropical, el ICAT, que es en el Atlántico, la Organización de Conservación del Atún del Índico y la Organización del Pacífico Centro-Occidental para conservación de pesca. Y estas son las áreas de jurisdicción de cada una de estas. La ICAT cubre realmente todo el Atlántico. La parte oriental del Pacífico está por la ITTC, la occidental por WCPFC, el Océano Índico por esta, y existe para la del atún del sur, tiene mucha sobreposición con traslape con otras organizaciones como la del Océano Índico, la del Centro Pacífico Centro Oriental y la ICAT.
Ahora, el lenguaje de prohibición, cuando una de estas organizaciones prohíbe la captura de un tiburón, generalmente utilizan un lenguaje muy específico que dice que todas las partes contratantes y partes, entidades o entidades pesqueras no contratantes, esto quiere decir países que son miembros de la convención o que, aunque no sean miembros, tienen que adherirse a las medidas tomadas por ellas, prohibirán retener a bordo de sus barcos, transbordar en sus barcos, desembarcar, almacenar, vender u ofrecer para su venta cualquier parte de la carcasa entera del animal. Y esto es un lenguaje que está especificado para tratar de cerrar cualquier hueco que exista por ahí. Las medidas de manejo que existen en este momento en las OROPs para tiburón, marrajo, sardinero, lamna nasus, solamente ICAT tiene medidas en 2007. Especificaron que todas las partes adoptarán medidas necesarias para reducir la mortalidad del marrajo sardinero. Y en el mismo año también explicó que habrá una evaluación del stock o un examen exhaustivo de la información que podría utilizarse para la evaluación del stock de esta especie a más tardar en 2009. No tengo conocimiento si esta evaluación se llevó a cabo y cuáles fueron los resultados. Realmente es un lenguaje bastante, no es una prohibición, es sencillamente que se está trabajando en tratar de averiguar cuál es la situación de esa especie. En cuanto al tiburón oceánico de puntas blancas, las partes de 4 de las OROPs, ICAT en 2010, ITTC en 2011, también en 2011 la Comisión o Convención del Pacífico Centro Occidental y la Convención del Atún del Índico, todas ellas prohíben la pesca de tiburones oceánicos en sus jurisdicciones, con la excepción de que en el Océano Índico la medida es una medida temporal y preventiva y excluye pesquerías artesanales para consumo local que pesquen exclusivamente dentro de sus zonas económicas exclusivas y también permite la toma de muestras biológicas para estudios de las poblaciones en esas áreas. También ellos especificaron que estimulan a que las partes, los países que son miembros y que no son miembros, tomen datos y comuniquen a estas organizaciones datos sobre el número de tiburones que descartan vivos o muertos y que especifiquen el estado de estos cuando son descartados, si están vivos o muertos. Para también tener datos sobre cómo están los efectos de la pesca, aunque no se comercialicen, aunque no se desembarquen, es importante saber qué está sucediendo, cuántos están muriendo, cuántos están sobreviviendo. En cuanto a los tiburones martillo, las OROPs, la única que tiene medidas es ICAT a partir del 2010 y especifica que también se prohibirá la pesca de tiburones martillo del género Sphyrna, con excepción de una especie, Sphyrna tiburo, en todas las pesquerías de la convención y que los que sean capturados tienen que ser liberados lo más rápidamente posible e ilesos si es posible. Y también quedaron exentas las pesquerías de países en desarrollo para consumo local, y esto es muy importante, solo para consumo local, y que deben enviar los datos de estas pesquerías dentro de lo posible a la convención y tratando de esforzarse en que no aumenten las capturas de estas especies y garantizar que las capturas no sean comercializadas internacionalmente. Y ese es un punto muy importante, porque aunque esto permite que las pesquerías artesanales costeras continúen explotando a los tiburones martillo, no se pueden comercializar internacionalmente. Entonces, de facto, esto implica que para CITES no puede haber ni siquiera, dentro del Atlántico, no puede haber exportación de aletas de tiburón martillo. Aunque se puede pescar y consumir localmente, no puede exportarse internacionalmente. También existe un dato sobre tomar y comunicar el número de descartes y liberaciones de tiburón martillo, indicando si están vivos o muertos. Ahora, todas estas medidas, ¿qué es lo que significan? Significan que ningún espécimen del tiburón oceánico de puntas blancas en casi ninguna parte del mundo que sea pescado en pesquerías de atunes puede ser comercializado internacionalmente. ¿Por qué? Porque la parte del mundo que cubren estas convenciones, conjuntamente con la distribución
de la especie a nivel mundial, que es una especie tropical, garantiza que, bueno, fuera del ámbito de la jurisdicción de estas convenciones, nadie va a pescar uno en el Polo Norte o en el Polo Sur o en el Mar de Bering, porque esta especie no ocurre en esas aguas. Entonces, con esto queda casi el 99% de probabilidad de que nadie pueda capturar una especie. La única posibilidad es algunas pesquerías costeras que puedan, en ocasiones se acercan un poco a la costa y pueden entrar en algunas pesquerías locales. En cuanto a Esphyrna, los tiburones martillo, esto significa que ningún espécimen de 7 especies, Lewini, Mocarran, Sigaena, Gilberti, Tudes, Media y Coguardi, que son las especies que ocurren en el Atlántico, pueden ser pescados en pesquerías de ICCAT y introducidos del mar por ningún país, con la excepción de países en desarrollo, y estos no pueden comercializarlo. Entonces, esta medida va más allá incluso de lo que CITES está prohibiendo. CITES está prohibiendo la comercialización de 3 especies, con el texto de ICCAT, que solo habla del género Esphyrna, con excepción de Esphyrna tiburo, quedan todas estas especies incluidas bajo esa protección. Incluí una diapositiva sobre la Convención de las Especies Migratorias, que tiene 2 apéndices. Desafortunadamente no encontré suficiente información sobre lo que significan estos dos apéndices. Si alguien aquí en la audiencia tiene más información sobre esto, quizás en la sesión de preguntas y respuestas podemos discutir cuáles son las implicaciones de un listado en apéndice 1 o apéndice 2 de la Convención de Especies Migratorias. Existen un sinnúmero mayor de medidas tomadas por las OROPs de atún para cuestiones de tiburón, como prohibir el aleteo con el 5%, algunas otras especies que también han sido en diferentes convenciones prohibido su desembarque, como son los tiburones sedosos, los tiburones zorro en algunas de ellas, pero los incluyo aquí solamente como para explicarles a ustedes que las OROPs también están tratando de hacer su trabajo para la conservación de tiburones de los que son pescados en actividades de pesca de atún. Y bueno, ya me están diciendo que se me acabó el tiempo. Y con esto yo creo que voy a dejar ahí y ya hablaremos más de esto más tarde si hay tiempo. Muchas gracias.